La Biblia dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Otra vez, el versículo para memorizar dice, entonces oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Esta semana vamos a analizar las excusas para eludir, las excusas para no cumplir la misión. Y vamos a iniciar con la primera excusa, una excusa desde el punto de vista bíblico válido, desde el punto de vista lógico, sin embargo, desde el punto de vista divino, no es excusa. Y este es un asunto importante a considerar. Desde el punto de vista humano puede ser un asunto lógico, pero desde el punto de vista divino, no tiene excusa. No hay ninguna, pero ninguna excusa eh, válida frente a este punto, que es la primera excusa es el miedo. La primera excusa es el miedo. Para tratar de entrar en el contexto, debemos repasar el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 al 4, segundo de Reyes 17, 5 y 6 y 19, 32 al 37. ¿Qué vemos aquí de la ciudad de Nínive? Primero, nuestra lección en el comentario nos lo plantea de manera extraordinaria, de manera formidable, nos presenta la descripción correcta, completa de cómo eran los ninivitas. Y dice nuestra lección, una de las razones por la que Jonás no quería ir a Nínive era el miedo. Fíjense qué interesante. Una de las razones por la que Jonás no quería ir era el miedo. ¿Y por qué en la Biblia no se menciona que Jonás tuviera miedo? O sea, hubiera sido interesante que él mismo describiera que él no quería ir porque tenía miedo. O sea, hubiera sido interesante que él mismo describiera, pues si él es el autor, hubiera sido muy interesante que él mismo escribiera, es que yo no quiero ir porque tengo miedo, porque esa nación es muy mala. O sea, no sé si me explico, familia, que hubiera sido muy interesante que él nos presentara la excusa de primera mano. Obviamente, pues a Dios de todos modos, pues esa excusa no era excusa válida. Sin embargo, la razón principal por la que Jonás no quería ir es porque él tenía, tenía miedo, porque los asirios, la capital de Asiria eran los ninivitas, era un enemigo temible, era un enemigo temible, o sea, no era cualquier ciudad. Dice Elena G. de White en Profetas y Reyes, dice, entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio. Una de las ciudades del mundo antiguo era Nínive, capital del reino asirio. En el tiempo de su prosperidad temporal, Nínive era un centro de crímenes e impiedad. La inspiración la ha caracterizado como ciudad sanguinaria. Una ciudad como sanguinaria, una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. En lenguaje figurado,
El profeta Nahum comparó a los ninivitas como un león cruel y devorador al que preguntó sobre quién no pasó continuamente tu maldad, sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Y Jonás escucha la orden, la voz de Dios que le dice: ve a Nínive, a esa gran ciudad, y predica. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjense el interés que tiene Dios por salvar al ser humano. El pensamiento de Dios siempre ha sido el mismo: buscar y salvar lo que se había perdido. Los ninivitas eran malos, eran agresivos, eran un enemigo terrible. De hecho, nosotros observamos después que los asirios invaden Samaria, que era el Israel del norte, y los invaden si no es porque Dios interviene por medio de un ángel y elimina 185,000 soldados. Los asirios habrían hecho pedazos a el Israel del norte, lo hubieran hecho pedazos. O sea, los ninivitas de verdad eran malos, familia. O sea, los ninivitas de verdad eran malos, muy, pero muy malos, demasiado malos. Eso a mí me recuerda a lo que Jesús dijo cuando los escribas y fariseos condenaron la forma de vida de Jesús. Porque los escribas y fariseos le dijeron a sus discípulos, a los discípulos de Jesús: ¿por qué vuestro maestro come y bebe con pecadores? ¿Por qué vuestro maestro come y bebe con pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Jesús les respondió: los sanos no tienen enfermedad de médico. Los sanos no tienen enfermedad de médicos. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. ¿Quiénes eran los que necesitaban escuchar el mensaje de esperanza? No te rindas, aún hay esperanza. ¿Quiénes eran los que necesitaban encontrar un mensaje de esperanza? Los ninivitas, porque ellos estaban enfermos, porque ellos también necesitaban escuchar el mensaje de salvación. Y miren que el mensaje de salvación no fue muy amable. El mensaje de salvación que Dios le envió a los ninivitas no fue muy amable. Fue un mensaje terrorífico. Fue un mensaje de advertencia. Fue un mensaje serio. Dios le dijo a los ninivitas: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. O sea, un mensaje no cariñoso, un mensaje que no era tan inspirador, tan alentador. Era un mensaje de te arrepientes o te destruyo. Y sin embargo era el mensaje que los ninivitas necesitaban escuchar. Era el mensaje que los ninivitas necesitaban escuchar porque habían avanzado demasiado en su vida equivocada, en la ruta equivocada, que Dios les dijo: solo tienen una oportunidad. Si ustedes la aprovechan, yo los voy a salvar, voy a perdonar sus pecados. Mi familia, qué grande Dios tenemos. Qué Dios distinto a nosotros. Tenemos un Dios que es distinto a nosotros. Escuchen lo que estoy diciendo. Tenemos un Dios que es distinto a nosotros. ¿Por qué digo que es distinto a nosotros, familia? Sencillo. Muy, pero muy sencillo. Porque nosotros, cuando se trata de evaluar a los que pensamos que se van a salvar, nosotros pensamos que se van a salvar los que son dóciles, los que son buenos, los que llegan de vez en cuando a la iglesia, los que vemos que ayudan a la iglesia, los que vemos que pues más o menos allí se portan bien. A veces dudamos de que las personas que más mal se portan, que más mal hacen, dudamos que esos seres humanos se puedan salvar.
Sin embargo, la historia de los ninivitas nos recuerda que Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Es decir, Dios vino por los enfermos. Jesús vino por los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de médicos. ¿Por qué crees que Dios te buscó a ti? ¿Por qué crees que Dios te buscó a ti? ¿Por qué crees que Dios te buscó a ti? Porque tú tenías necesidad de Él. Porque tú tenías necesidad de Él. Y alabado sea Dios por esa persona, por ese ser humano que se atrevió a ir a buscarte, que no dudó al ver tu condición y decir, no, ¿para qué le predico a fulano? ¿Para qué le predico a sultano? Si él nunca va a aceptar a Dios, ¿para qué le predico? Gloria a Dios por ese ser humano que cruzó el mar y se atrevió a ir a tu Nínive. Se atrevió a ir a tu Nínive. ¿Para qué? Se atrevió a ir a tu Nínive para decirte, no te rindas, aún hay esperanza. Para decirte, mira, Dios te ama y Dios te quiere salvar. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos agradecen porque hubo personas que se atrevieron a ir a darles estudios bíblicos a ustedes? ¿Cuántos agradecen a Dios porque hubo personas que se atrevieron a ir a buscarlos a ustedes? No dudaron en que ustedes se iban a salvar o no. No dudaron en que ustedes podían entregarse a Dios. Gloria a Cristo Jesús, porque ustedes fueron rescatados por alguien que no tuvo miedo de ir a predicarles el mensaje de salvación. Gloria a Dios familia, de verdad. Gloria a Dios porque hubo seres humanos listos, dispuestos, disponibles para llevarles a ustedes el mensaje de salvación. Mi familia, hoy podemos definitivamente darle gracias a Dios por esos hermanos, por esas personas que nos tendieron la mano cuando estábamos como los ninivitas. Éramos malos. Y hubo personas que nos tendieron la mano para decirnos, no te rindas, aún hay esperanza. No te rindas, aún hay esperanza. Deja el prejuicio, deja la excusa de pensar, ¿para qué le voy a predicar a fulano de tal si él es muy malo? ¿Para qué le voy a predicar a esa persona si él nunca se va a salvar, nunca va a aceptar el don de la salvación? Dejemos de pensar eso. El miedo, dejémoslo a un lado. Permitamos que sea Dios que obre en el corazón de las personas. Mi misión solamente es decirle a los seres humanos, no te rindas, aún hay esperanza. Mi misión solamente es decirle a los seres humanos, no te rindas, aún hay esperanza. La misión de Jonás solamente era decirle, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Esa era su misión. Esa era la misión. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Lo demás no era problema de Jonás. Jonás solo debía ir y predicar el mensaje. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Eso era todo lo que tenía que decir. Y nosotros lo único que tenemos que decir es, no te rindas, aún hay esperanza. Hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay esperanza en el Cristo porque quiere salvar tu vida, porque quiere darte otra oportunidad. La transformación, la transformación, la transformación la hará nuestro Dios. Lo único que yo tengo que hacer es llevar el mensaje de esperanza y decirle, sí hay esperanza para ti. Si Dios me rescató a mí, también te puede rescatar a ti. Mi familia, no permitas que el miedo te invada. Deja esa excusa a un lado. Deja esa excusa a un lado. Te puedes sorprender de lo que Dios puede hacer y quiere hacer contigo. Te puedes sorprender por lo que Dios quiere hacer y puede hacer contigo. Hoy también a ti te digo, no te rindas, aún hay esperanza. Lleva el mensaje de salvación, de gracia a otros seres humanos. Que Dios los bendiga en este día, familia. Que Dios los acompañe en todas sus actividades.
Padre, gracias porque el ejemplo que nos dejaste a través de la vida de Jonás es un mensaje claro, donde nos dices, es que su problema no es convertir a las personas. Esa no es tu responsabilidad tampoco. Nuestra única responsabilidad es llevarles el mensaje, es todo. Ayúdanos, Señor, para que creamos esto, aceptemos esto. Solo debemos decir a las personas que no se rindan, que aún hay esperanza. La transformación, el cambio, solo lo haces tú, solo lo harás tú. Nosotros no nos encargamos de eso. Y Padre, en tus manos nos encomendamos, en tus manos nos encomendamos. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Mi familia, que mi Dios los bendiga, que tengan una feliz semana. Nos veremos, si Dios lo permite, el día de mañana. Pásenla muy, pero muy